Hola, amigas y amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, miércoles 14 de enero del año 2026, a este nuevo video. Bien, mis amigos, anteriormente hemos venido hablando del plan de salvación. Hemos hablado que la obra redentora de Jesucristo implica un poco más de algo que recibimos, implica un cambio en nuestras vidas, que fue precisamente de lo que hablamos en nuestro último video, de ser nuevas criaturas. Y esto viene de algo específico, de lo que el Señor Jesucristo en su momento le enseñó a un personaje muy reconocido en el Nuevo Testamento, algo que hablaba el Señor con Nicodemo en torno a volver a nacer, a ese nuevo nacimiento. Y hoy vamos a meditar en este relato que hallamos en Juan 3, del versículo 1 al 15, para que vamos a desmenuzar por diferentes apartes este relato y hacer la reflexión correspondiente en torno a lo que es el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo dentro de este proceso y cómo Jesús transforma nuestras vidas. Bien, leo para ustedes lo que hallamos en Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Bien, en estos dos primeros versículos se nos relata ese encuentro de Nicodemo con Jesús. Y ya nosotros sabemos por el relato histórico de que Nicodemo no era cualquier persona dentro de los judíos. Era ciertamente un fariseo, alguien que pertenecía al Sanedrín, alguien que también tenía gran trayectoria dentro de la ley judía, de las escrituras en el Antiguo Testamento, y era alguien prominente para su pueblo, alguien destacable. Esto nos lleva a ubicarnos en que nosotros podemos también ser como Nicodemo, independientemente de que conozcamos o no conozcamos la palabra de Dios. Lo que tiene las Escrituras para nosotros, a veces nos acercamos a Dios, a Jesús y a su obra con preguntas, con certezas, pero no con una fe de vida. Y vamos a verlo de la siguiente manera. En el versículo 2 dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Hasta cierto punto, Nicodemo reconoce el poderío de Jesús. Reconoce que Jesús es alguien especial. Reconoce que Jesús es enviado de parte de Dios. Sin embargo, a nosotros hoy día nos pasan situaciones similares. Y era algo de lo que hablábamos el día de ayer. Lo mencionábamos en torno a que muchos creen en Jesús, creen en Dios de manera intelectual. Algunos creen que Jesús efectivamente vino a este mundo y vivió aquí, caminó entre la tierra y el polvo que nosotros hoy pisamos, pero hasta allí nomás, como un personaje histórico, al igual que pudo haber sido cualquier otra persona a lo largo de la historia. Sin embargo, esto trasciende. Y allí es donde nosotros también somos como Nicodemo. Tenemos un conocimiento, tenemos cierta habilidad o destreza en algo, pero no somos conscientes de las implicaciones que tiene la palabra de Dios y de la obra redentora de Jesús. Versículo 3 dice: Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: En verdad te digo que el que no nace del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí es donde Jesús hace su intervención crucial, lo que nos fundamenta el día de hoy, a lo que vamos a reflexionar. Jesús va y le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ese es el mensaje de lo que vamos a compartir esta noche. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que renunciar a las cosas que hemos venido practicando cuando venimos a Jesús. Si no lo hacemos, ciertamente no veremos el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue claro cuando le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es algo fundamental para la fe del creyente, fundamental para la fe del cristiano y sobre todo fundamental para la humanidad. Muchos deciden no creer, muchos deciden apartar la vista de la verdad porque la verdad les incomoda, pero allí está y es algo que no podemos negar. También dentro de esto podemos ver la confusión de Nicodemo y ciertamente no es lógico cuando se nos dice en términos humanos que tenemos que volver a nacer. Ciertamente viene a ser una palabra más de uso alegórico que literal, nacer de nuevo. Pero la palabra de Dios no nos está hablando con alegorías, no nos está hablando con eufemismos. A pesar de que hay diferentes géneros literarios dentro del relato bíblico, en esta oportunidad es una expresión literal, algo que se debe hacer, algo que se debe cumplir, volver a nacer. Y es que no es de asombrarnos cuando Nicodemo expresa su duda. En algún momento nosotros tuvimos esa misma duda. ¿Cómo es eso de volver a nacer? Ciertamente, mis amigos, esa confusión es algo que no es ajeno a nosotros en algún momento de la vida. Nos ha pasado a creyentes, le ha pasado a no creyentes y le va a pasar a todos mientras no fundamenten su fe en Jesús. Luego podemos ver que Jesús, nuestro Señor, hace la explicación correspondiente a Nicodemo en este sentido y le dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hace nuevamente la salvedad de la necesidad de ese nuevo nacimiento, de venir en arrepentimiento, dejando de lado las viejas costumbres, las viejas prácticas, todo lo que representa pecado, todo aquello que es el deseo de la carne y del corazón, para que vengamos a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad del Padre, someternos a su señorío y dejando atrás el pecado. Y vemos también la analogía que el Señor Jesucristo hace en torno al tema del viento, cuando Él dice que el Espíritu es como el viento, no puede verse ni controlarse, no se sabe su origen, de dónde viene ni a dónde va, pero sus efectos son evidentes. Y es así como obra el Espíritu Santo en el creyente, en el cristiano. No lo vemos, no sabemos dónde está, pero sí podemos tener la plena certeza de que lo sentimos y que obra en nuestro corazón, en nuestra vida, transformándolo de manera radical. Es allí donde está ese nacimiento del cual el Señor Jesucristo habla. Cuando nos sometemos a Él, cuando venimos en arrepentimiento y Él hace esa obra a través de su Santo Espíritu en nosotros. Allí es donde se inicia el nuevo nacimiento. Y el Señor Jesucristo dice que también hay que nacer del agua, pues ciertamente hace referencia al bautismo. El bautismo, si bien no es una práctica necesaria para la salvación, sí es una forma de dar testimonio de que yo soy un creyente genuino,
al momento en el que somos inmersos en las aguas, somos inmersos allí, dejando el viejo hombre, y al emerger de las aguas, venimos a renacer. Somos limpios, nacemos de nuevo. Y esa es la representación de cómo damos testimonio naciendo en las aguas. Y la obra especial la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, cambiando nuestra conducta, nuestro comportamiento, ayudándonos a reconocer el pecado, el mal y apartándonos de él. También vemos cómo Nicodemo pregunta nuevamente, ¿cómo puede ser esto? Vemos nuevamente la duda. Y el Señor Jesucristo le dice en el versículo 10, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente el Señor Jesucristo pudiéramos decir que le está hablando directamente a esos creyentes que no han nacido de nuevo. Anterior a esta duda nuevamente que expresa Nicodemo, pudiéramos decir que el mensaje lo podemos dirigir a las personas de manera general. Pero aquí nuevamente el Señor le dice, ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no entiendes estas cosas? Y es que aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo de Cristo, hay personas que no tienen certeza de haber nacido de nuevo. Hay personas que dudan de su salvación. ¿Y eso por qué viene a ser así? Porque ciertamente no se han arrepentido genuinamente. No tienen claridad de lo que las Escrituras tienen para nosotros. Y allí es donde presentamos este tipo de inconsistencias dentro de nuestra práctica cristiana, dentro de nuestra fe y dentro de nuestra conducta. Entonces, si el Señor nos habla de esta manera, de manera que podemos entender, y no lo entendemos, ¿cómo podemos entender lo que el Señor espera de nosotros cuando nos hable de cosas más trascendentales e importantes, cosas más profundas dentro de las Escrituras y del quehacer como cristianos? Es hora de que empecemos a analizar cómo estamos llevando nuestra vida en este sentido. También podemos ver la siguiente cuestión. Él dice, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo, hablando de sí mismo, dando testimonio de que Él es la persona por la cual podemos alcanzar ese nuevo nacimiento. Versículos 14 y 15 dice de la siguiente manera, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna en él. Es decir, Jesucristo cita algo que aconteció en el Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando vagaba en el desierto, sufrieron el ataque de unas serpientes. La forma en la cual ellos iban a ser sanados era mirando la serpiente de bronce que el Señor le dijo a Moisés que hiciera y levantara en un asta. Entonces, es necesario considerar esto. No es idolatría. Es la forma en la que el Señor le pedía al pueblo que renunciara a su orgullo, a su propio plan de hacer las cosas y someterse al plan de Jesús, al plan de Dios para la salvación. Recordemos que ellos le decían a Moisés buscar ayuda, buscar médicos, pero la solución simplemente era renunciar a su orgullo, a su propia idea de lo que les podía salvar y fijar la vista en esa serpiente de bronce. Era eso, haciendo alusión a lo que hoy en día debemos hacer nosotros. La única forma en la que podemos alcanzar la salvación,
de nuestro pecado, de nuestra maldad, de esa condenación en la muerte eterna, es en Jesucristo. Por eso, la palabra es clara y nos enseña, y ya lo hemos mencionado en este canal previamente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él en quien nos debemos de fijar. Es Él quien propicia nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento. Él es quien nos da la salvación. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna en Él. Es algo que Él nos da, es algo que ya lo hemos explicado y lo hemos comentado anteriormente. No es algo que hagamos nosotros, es lo que Jesús hace y envía a su Espíritu Santo a que nos moldee, nos guíe, nos transforme. Ese es el mensaje del día de hoy, mis amigos, en torno al nuevo nacimiento. Yo te animo y te invito nuevamente a que sigas escudriñando las Escrituras, sigas meditando en lo que el Señor tiene para decirte en su palabra. Y te invito y te animo a que seas como esos cristianos en Berea. No te quedes con lo que los hombres decimos. Ve tú mismo, comprueba lo que se te dice, comprueba a la luz de la palabra que la enseñanza sea correcta. Pide la guía del Espíritu Santo al Señor. Él te la dará. También lo hemos mencionado en este canal. El Señor da sabiduría. Pídala. Él no nos niega esa sabiduría. Él nos ayuda. Él quiere lo mejor para nosotros. Amigos, amigas, Dios les bendiga. Muchísimas gracias.